Bien, eh, espero que ya vayan regresando. ¿Me escuchan bien nuevamente? Ok, seguimos entonces. Bueno, otra de las grandes paradojas de la familia, que yo diría que es una de las paradojas o una de las contradicciones en las cuales últimamente y a propósito de los procesos de modernización se han ido pensando y se han ido descubriendo, es cómo la familia es de alguna manera contradictoria muchas veces para el ejercicio de los derechos individuales, ¿no? Eh, por una parte, es el ámbito para que se produzca este ejercicio, ¿verdad?, de los derechos individuales, para que se promueva este ejercicio, para que se enseñe sobre este ejercicio de los derechos individuales, pero al mismo tiempo es un espacio de interacción, ¿verdad?, donde generalmente el ejercicio de los derechos individuales de los miembros de la familia por definición no son iguales, ya que detentan poderes desiguales, que muchas veces son también, además de desiguales, tremendamente asimétricos, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, con las diferencias del género. Ustedes saben que la teoría del género es una teoría relativamente nueva, si la pensamos en las ciencias sociales, en el contexto de las ciencias sociales, y en el contexto de las sociedades y de la historia de las sociedades. Eso no quiere decir que no hayan habido relaciones contradictorias de género antes. Lo que pasa es que ahora hay una teoría que nos explica cómo son estas relaciones de género y que nos explica estas tremendas diferencias que ocurren, por ejemplo, al interior de la familia en relación a las diferencias de género y que explican muchas cosas, ¿no? Sobre las familias, por ejemplo, el maltrato al interior de la familia o la violencia doméstica, que yo después les voy a insistir, yo siempre digo que es mal llamada violencia doméstica, ¿no? La famosa BIF o la violencia intrafamiliar que se llama, ¿no? BIF. Eh, que debería llamarse violencia de género en realidad, porque lo que sustenta la condición de la violencia y la relación de violencia es precisamente el género y no otro. ¿Puse a grabar nuevamente? Parece que no. Eh, ¿Estoy grabando? ¿Sí? Ah, ok. De repente me asusté y pensé que no lo estaba grabando. Eh, y ahora resulta que pasé, además la transparencia, me pasó lo mismo que el otro día y no sé volver atrás. Bueno, pero estábamos hablando de este tema eh, del ejercicio de ciertos derechos, ¿verdad? Y de las asimetrías que también se producían. O sea, y cómo en esto era tremendamente contradictorio el contexto de la familia, ¿verdad? Eh, les decía que recién estos últimos años, ¿no? Más o menos en realidad ya hace más de 20 años, hace unos 30 años o 40 años casi,
que se ha sistematizado la teoría del género, que cada vez se ha complejizado más, ¿no? Y por lo tanto permite mayores explicaciones y mayores comprensiones y mayores estudios también sobre cómo son las relaciones de género, que son tremendamente también diversas, complejas, contradictorias a veces, ¿no? Otras veces no. Y que de alguna manera tienen que ver entonces con otra de las grandes contradicciones o paradojas de lo que es este contexto de la familia. O sea que por una parte te socializa en ciertos derechos, te permite saber que tienes derechos, ¿no? Eh, por alguna parte materializa de alguna manera nuestra relación con la sociedad que te permite ejercer ciertos derechos, y por otra parte, el interior de la familia hay grandes contradicciones con respecto al ejercicio de los derechos, ¿no? O, por ejemplo, las relaciones padres-hijos, ¿no? Que muchas veces no son muy, o padres-hijos, no son muy democráticas, ¿no? O las relaciones en la pareja conyugal, o las relaciones entre los hermanos desde el punto de vista del género, etcétera. Es decir, hay una serie de matices posibles de que se den relaciones de derecho inequitativas, ¿no? Al interior de la familia. Por lo tanto, es otra de las grandes paradojas o de las grandes contradicciones de la familia, ¿no? Otra de las cosas importantes de entender con respecto a las familias es, sobre todo para la formulación de diagnósticos y de políticas para la familia, es que el concepto de familia está teñido ideológicamente, ¿no? Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de que la familia tiene una definición específica, ¿no? O de que la familia es esto y no esto otro, ¿no? Porque todos los conceptos, todo lo que nosotros pensamos sobre la familia está teñido ideológicamente y está teñido socialmente, ¿no? Está teñido por el tipo de sociedad en la cual está inserta la familia. Por eso que los procesos de modernización, que la modernidad, que incluso lo que llamamos posmodernidad, es una de las condiciones que está tiñendo ideológicamente el cómo se van configurando las familias, lo que nosotros pensamos de la sociedad, lo que nosotros pensamos del género, por ejemplo, de las relaciones de los hombres con las mujeres, lo que pensamos que son las mujeres, cuáles son los derechos de las mujeres, cuáles son los derechos de los hombres, etc. Esto tiene que ver con nuestras formas de mirar ideológicamente ciertas condiciones sociales, ¿no? Lo que pensamos con respecto a la educación, etc., ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar que desde el punto de vista de todo lo que sistematicemos sobre las familias, para pensar en diagnósticos, para pensar en cómo hacemos políticas públicas dirigidas a la familia, no existe neutralidad, ¿no? Es decir, no podemos pretender que nosotros vamos a hacer una aproximación exclusivamente científica, no teñida ideológicamente, no teñida por las cosas que nosotros mismos pensamos sobre la familia. Ustedes saben lo que es el concepto de ideología, ¿verdad? ¿Me están escuchando? ¿Saben lo que es el concepto de ideología?
Eh, en realidad, cuando hablo del concepto de ideología, no me refiero a dogma, ¿no? El concepto de ideología, bueno, hay varios conceptos de ideología. Los conceptos de ideología eh, pueden provenir de varios enfoques teóricos distintos. Uno de los conceptos más importantes, yo diría, proviene de las teorías marxistas, que han explicado la condición de lo que es la diferencia, digamos, entre la condición material y la condición ideológica, que es forma de pensamiento. Pero es mucho más complejo que un dogma. Sí, tiene mucho más que ver con esto que, por ejemplo, Susi está planteando sobre que sería un conjunto de ideas que caracterizan a la familia. Pero más que, yo diría que caracterizan a la familia un conjunto de ideas que nosotros sistematizamos, que nosotros pensamos, que nosotros vamos creando, que nosotros vamos articulando con respecto a las familias, ¿no? Y por lo tanto, un conjunto de ideas que, como dice Patricia, también va de alguna manera armando ciertas normas, ciertas formas de ver las condiciones de la familia, o las formas o las relaciones de la familia, ¿no? Pero lo que tenemos que entender y lo que nos tiene que quedar claro es que el concepto de familia, o sea, las ideas que nosotros vayamos teniendo sobre la familia, a pesar de todas estas explicaciones que yo les voy dando, que va de alguna manera armando un espectro de situaciones, ¿no?, que tienen que ver con cómo se da la comprensión sobre la familia. Son, además de este espectro, digamos, de este amplio espectro de explicaciones sobre eso, hay además ideas, y probablemente muchas de las cosas que yo les digo también van a estar teñidas ideológicamente por cómo yo pienso sobre la familia, ¿no? O sea, cuáles son las ideas que yo voy articulando, ¿no? Y a ustedes les va a suceder lo mismo, o sea, todos los discursos sobre la familia son ideológicos, y por lo tanto no existe neutralidad sobre estos discursos, ¿no? Siempre van a ser conjuntos de ideas, conjuntos de formas de entender ciertas cosas, ¿no?, que no son neutros, ¿no? Y por lo tanto tienen que ver con estas condiciones que hablábamos antes de la familia, estas condiciones también de cómo vamos explicando la integración, desintegración social, ¿no?, alrededor de la familia, y qué es lo que vamos viendo en eso. Una epistemología podría decirse, pero la epistemología yo creo que es más amplia. La epistemología tiene que ver con los armajes conceptuales, ¿no? Y lo ideológico tiñe estos armajes conceptuales, ¿no?, de alguna manera. O sea, va condicionando esto que tú preguntas, Patricio, ¿no?, que en realidad es la epistemología, digamos, es más amplia y es más teórica, más conceptual, ¿no? Y la ideología está más teñido también por otro tipo de situaciones, no solamente por conceptos, por ideas, sino que por formas incluso emocionales, etcétera, ¿no?, de acercarse a entender ciertas cosas. Bueno, otra de las cosas que también hacen que no exista neutralidad sobre lo que nosotros vamos a ir viendo sobre la familia, y cómo podemos hacer formulación de diagnósticos y de políticas, de formas de acercarnos políticamente a la familia, tiene que ver con que también está teñido por muy distintos saberes empíricos, ¿no? Y incluso por las formas en que nosotros hemos vivido nuestras familias o vivimos nuestras familias, ¿no?
que tiene que ver precisamente con estos saberes empíricos, ¿no? Otra de las cosas importantes en la formulación de diagnósticos y de políticas es que tenemos que tener así como la meta, de alguna manera, de que las familias tienen que ver con el desempeño de funciones esenciales para el bienestar de las personas, ¿no? Que evidentemente no podemos establecerlo desde lo conceptual, pero sí desde lo ideológico, ¿no? Sí desde lo que nosotros pensamos sobre las familias. Entonces, lo que se piensa generalmente sobre las familias es que la familia debe desempeñar, debe ser una institución social, debe ser un lugar, ¿no? Debe ser un espacio donde se pueda, de alguna manera, desempeñar por el conjunto de sus integrantes algunas funciones que sean esenciales para el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, todas las cosas sobre familia de las que nosotros hablamos desde nuestras distintas perspectivas, desde nuestros distintos saberes empíricos, pretenden de alguna manera esta búsqueda, ¿no? Esta búsqueda de bienestar para las personas. Entonces, así hablamos de cómo son las mejores formas de crianza para los niños, ¿no? De cómo proteger a los niños, qué condiciones darles para su desarrollo emocional, ¿no? De las relaciones de equidad que se deberían producir al interior de la familia, etcétera, ¿no? La otra situación también clave es que de alguna manera se produzca además diversidad, que es otra de las comprensiones, digamos, diversidad de situaciones y experiencias, ¿no? Dentro de la familia. ¿Ok? ¿Lo entienden, verdad? Pasamos a la próxima transparencia. Muy bien. Me olvidé de decir que vi que hay una persona que, Carla, creo que tiene dificultades con su computador. Gracias por avisarme. Bien, pasamos entonces a la próxima transparencia. Estaba tratando de ver si podía volver, pero ahí pude, sí, ya. Es que lo que nos había quedado abajo, se combinan y según tiempos y culturas distintas, condiciones de desigualdad de género, trayectorias de vida e ingresos, formas de exclusión, trayectorias en contextos de modernidad y modernización. Bueno, ¿qué es lo que hemos estado hablando, verdad? O sea, no hay mucha novedad. Bueno, y esto que ya lo vimos, que tiene que ver con la formulación, con cómo para la formulación de diagnósticos y políticas de familia hay que tener claro estos conceptos. Bueno, además, otra de las complejidades, sobre todo con respecto a estos diagnósticos, tiene que ver con que generalmente cuando miramos a la familia, la miramos desde enfoques que pretenden de alguna manera, precisamente por esta mirada ideológica que hacemos, ser ahistóricos, ¿no? Y generalmente, además, y como otra complejidad, no solamente las miramos desde enfoques ahistóricos, sino que también las miramos desde enfoques degenerizados, ¿no? ¿Qué quiere decir con degenerizado? O sea, que no incluyen las diferencias de género, ¿no? Y esto es mucho más de mayor envergadura de lo que uno piensa, ¿no? Porque incluso cuando uno sabe lo que es el género,
sabe que hay relaciones de desigualdad con respecto al género, que hay relaciones de distinto poder, ¿no? Relaciones que no son exactamente simétricas, sino que son asimétricas, etc. Generalmente cuando mira a la familia, la mira de manera degenerizada, o sea, no está pensando que hay en todas las relaciones, en todos los contextos, en todos los movimientos que ocurren dentro de la familia, de alguna manera está este peso de las condiciones de género, ¿no? Incluso cuando actuamos dentro de nuestras propias familias, ¿no? Lo miramos como degenerizado y no pensamos en la fuerza que tiene, por así decir, esta degenerización, ¿no? Y el cómo esto altera los enfoques de género, las relaciones de género que se pueden producir dentro de la familia, ¿no? En incluso en las formas en que nosotros miramos a nuestros padres, por ejemplo, ¿no? A nuestra madre, a nuestros padres, que nos explicamos ciertas conductas de ellos, o miramos a nuestros hijos, que nos explicamos conductas nuestras con respecto a nuestros hijos, generalmente están como degenerizadas, ¿no? Sin estarlo, porque los miramos desde el punto de vista, desde de los conceptos en que nosotros hemos sido socializados respecto al género, ¿no? Precisamente por este teñimiento ideológico que tiene, ¿no? Y también pensamos que no tiene ninguna función la historia, pero también porque hacemos este efecto, ¿no? De historizar lo que pasa en la familia, cuando generalmente la familia sigue un cierto proceso que es histórico, que va explicando lo que va pasando después, ¿no? No sé si entienden también estos dos conceptos, esto de degenerización y ahistoricismo, que nosotros incluimos de alguna manera en nuestras miradas, en nuestros enfoques hacia la familia, y que deberíamos incluirlo, ¿no? ¿Les queda claro? Y cómo esto tiene que ver con formas ideológicas de aproximarse a la familia. Eh, qué es lo que no les parece claro? Degenerizado, ya. Es que nosotros generalmente, aunque sepamos lo que es el género, aunque sepamos lo que es la socialización de género, aunque cuando racionalizamos algo sobre la familia podemos poner este lente que nos explica sobre la relación de género, cuando actuamos sin poner racionalmente, sin poner intencionalmente el lente, eh, actuamos de manera degenerizada, pero no actuamos eh, en verdad de manera degeneralizada, o sea, actuamos como si las relaciones de la familia fueran degeneralizadas, pero no son degenerizadas, o sea, las miramos desde, eh, o las hacemos, las vamos construyendo desde formas en que nosotros vivimos las relaciones de género, ¿no? Por ejemplo, con respecto, y que tienen que ver con las formas sociales también, en que esto se vive, ¿no? Y que por eso es que es tan importante esto que estamos viendo ahora, que se dan también con los procesos de modernización, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la manera en que nosotros actuamos con un hijo varón o con una hija mujer, aunque nosotros no estemos concientizando, no estemos conscientes que estamos haciendo diferencias de género, las estamos entramando, las estamos realizando, las estamos construyendo desde ciertas formas ideológicas en que nosotros vemos el género, ¿no? O sea, vamos a comprarle algún juguete, vamos
hablar de una cierta manera, nos vamos a hacer cargo de ciertas cosas con respecto a ellos, etc. Esto que dice Susi es así, por ejemplo, ¿no? Esto de que supongamos dentro de la familia, de que a pesar de que no está explícito, ¿no? De que las mujeres se tienen que hacer cargo del cuidado, pero está implícito. O sea, de alguna manera, eh, los hombres actúan sin preocuparse de los cuidados de los hijos, ¿no? Y están más centrados en sus eh, problemas de trabajo, en aquellas cosas que tienen que hacer, etc. O sea, si un niño se enferma, eh, la mamá como que enseguida piensa, bueno, ¿qué voy a hacer mañana para arreglármelas o para poder atenderlo, con quién lo dejo, cómo lo hago para llevarlo al médico, o veo si está con fiebre o no está con fiebre, etcétera? Generalmente no es como la primera ocupación del papá, ¿no? A no ser que tengan una forma ya de relación donde se trate de minimizar estas diferencias de género, ¿no? Pero es difícil porque las mamás tienden a asumir de manera casi natural ciertas, ciertas funciones familiares en el cuidado, ¿no? O sea, si el niño está enfermo, no sé, generalmente es la mamá la que va a ver si tiene fiebre o no tiene fiebre, le pone el termómetro, se levanta a verlo, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera has interiorizado que esta es parte de tu función dentro de la familia, ¿no? El cuidado en salud de los niños, por ejemplo, ¿no? O, no sé, pues en otras cosas eh, como los permisos que tú le das a tu hijo y a tu hija, o los consejos, ¿no? Eh, o tus preocupaciones cuando ellos salen, ¿no? Hay cosas que uno le dice a las hijas mujeres y otras cosas que le dice a los hijos varones. No sé, que tienen que ver con algunas recomendaciones, con algunas inquietudes, con algunos sustos que uno tiene, ¿no? Eh, y que están siempre tiñendo las relaciones, pero que uno no se da cuenta que están tiñendo las relaciones. Entonces, cuando tú miras esto, piensas, bueno, en cómo se dan las relaciones, si son fluidas o no fluidas, si son contradictorias o no, si, cuáles son los movimientos familiares, etcétera, y no piensas que esto tiene que ver con las construcciones de género. Eso es mirar de manera degenerizada, ¿no? Están invisibilizadas, exactamente. Invisibilizadas estas formas eh, de funcionamiento del género. ¿Lo entienden ahora? Bien, ¿no? Bueno, también otra de las cosas que generalmente se produce es que hay ciertas asociaciones o disociaciones con los procesos de modernización, ¿no? Que tienen que ver con las propias trayectorias de las familias o cómo nosotros pensamos sobre la familia, ¿no? Por ejemplo, los procesos de modernización requieren de funcionamientos cada vez más democráticos, pero nosotros a veces, a pesar de que si nos preguntan, decimos, sí, estamos conscientes de que tiene que haber un funcionamiento democrático en la familia, tiendes a reproducir funcionamientos que son más autoritarios, como por ejemplo decir, no, no te doy permiso, ¿por qué? Te preguntan los hijos, no, porque no me parece, o porque no quiero, o porque me parece que es peligroso y punto, ¿no? Y no haces el ejercicio
de ver cómo esto es contradictorio con un ejercicio democrático y cómo esto se contradice también con los procesos de modernización. Y entonces entras en otros tipos de conflictos dentro de la familia, ¿no? Que tienen que ver con estas formas que se hacen más difíciles en términos de funcionamiento intergeneracional, por ejemplo, entre los padres y los hijos, o entre los hermanos, etc. ¿Se dan cuenta? ¿Lo entienden? Bien, vamos bien entonces. Claro, porque es fundamental entender estos conceptos para poder, de alguna manera, mantener eh, la lógica de lo que estamos planteando. Bueno, también para pensar en los procesos de modernización y en cómo los procesos de modernización impactan e influyen en la familia, habría que hacer una suerte de relación de tipo sincrónica, ¿no?, entre la organización de la sociedad y la familia, ¿no? Es decir, ver de alguna manera sincrónicamente, o sea, ir viendo si se produce un proceso al mismo tiempo, por así decirlo, ¿no? Una sincronía en los procesos entre las formas de organización de la sociedad y las formas de organización de la familia, ¿no? Esto que yo les digo, por ejemplo, los procesos de modernización requieren de funcionamientos eh, de mayor equidad para que sea una modernización real, ¿no? Para que sean sociedades más evolucionadas. En la familia, ¿hay estos movimientos, estos procesos de relaciones de mayor equidad? ¿O el rato de mirar la familia, cuando miramos lo que se produce en realidad dentro de la familia, vemos que estos discursos no se implementan, no funcionan, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado muchos hombres, no es por criticar a los hombres, pero eh, muchos hombres que dicen, no, yo no soy machista, yo tengo mucha consideración con mi mujer dentro de la familia, etc. Y yo creo que racionalmente lo piensan así y lo procesan así, pero en términos de los funcionamientos cotidianos, no lo practican, ¿no? Entonces llegan a la casa y están cansados y esperan que de alguna manera eh, la comida esté hecha o se les sirva determinado tipo de cosas o tener situaciones de mayor descanso que las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿verdad? Una asincronía entre lo que es el proceso social, el tipo de organización de la sociedad y el proceso que sigue la familia, ¿no? Que además perturba el funcionamiento integrado de la familia en la sociedad, ¿no? Porque evidentemente es más difícil para las mujeres tener que cumplir funciones dentro de la casa y en el trabajo, si son mujeres que además de ser dueñas de casa, trabajan, ¿verdad? Son cargas mayores. O hacerse cargo siempre del cuidado de los niños, ¿no? Entonces hay que ver si hay de alguna manera concordancia en los procesos que están en el continuo de lo tradicional moderno, ¿no? De lo rural urbano, de lo sacro secular, ¿no? Y otras condiciones que son propias de los procesos de modernización, ¿no? Entonces, habría que poner atención a que exista una sincronía, es decir, que
que la familia se vaya moviendo, porque ya hemos explicado varias veces que la familia se mueve, cambia, ¿verdad? Va generando distintas formas de relaciones, va haciendo eh, eh, distintas asimilaciones, ¿no? De ciertas cosas, estableciendo relaciones, etc. Entonces, si todos estos movimientos, estos cambios, los va haciendo de acuerdo a los movimientos y los cambios sociales también, ¿no? Se va produciendo esta sincronía o no, ¿no? Eh, porque la familia tiene que de alguna manera estar en concordancia, ¿verdad?, con respecto a la organización de la sociedad. Ahora, evidentemente que los procesos de modernización tampoco son tan libres eh, de, de paradojas, ni de contradicciones, ni de problemas bastante estructurales, ¿no? Como vamos a ver después. O sea, los procesos de modernización también tienen grandes contradicciones y tienen grandes inequidades que van a poner en juego también esas mismas contradicciones en la familia, ¿no? Sobre todo si la familia está en sincronía con las condiciones de la sociedad. ¿Entienden? Acá Susi dice que a las mujeres les cuesta delegar funciones, ¿no? Y que no hay concordancia con su discurso y la vida cotidiana. Y tiene toda la razón, ¿no? Las mujeres nos apropiamos también de ciertos roles y nos cuesta mucho dejarlos porque como los tenemos tan interiorizados, pensamos que si no los hacemos nosotros, los otros no lo hacen bien, ¿no? A mí misma, para poner un ejemplo autorreferido, me ha pasado mucho eso, ¿no? Yo recuerdo que cuando mis hijos eran chicos, ahora ya son grandes, pero cuando eran chicos y se enfermaban, yo muchas veces decía, porque yo trataba de establecer ciertas condiciones de paridad, bueno, esta noche te levantas tú, le decía a mi marido, a ver a los niños, qué sé yo, y porque ayer ya lo hice yo, entonces esta noche te toca a ti. Ya, muy bien, etcétera. Entonces la guagua lloraba porque se sentía mal, etcétera. El otro se levantaba a verla y seguía llorando, y entonces yo empezaba a pensar, ¿le habrá tomado la temperatura? ¿Habrá visto si tiene tal cosa? ¿Habrá pensado en esto? ¿Habrá pensado en esto otro? Al final me levantaba igual a verlo porque pensaba que lo estaba haciendo mal, ¿verdad? Entonces, hay también apropiarse de ciertas funciones que las mujeres las interiorizamos de manera prácticamente inconsciente, ¿no? Por más que racionalmente tratemos de poner ciertas condiciones de equidad, no funcionamos después de acuerdo a esas condiciones, ¿no? Porque tendemos a hacernos cargo siempre de ciertas cosas que tienen que ver con el funcionamiento familiar, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa todavía, a lo mejor ustedes ya son más modernas, ¿no? ¿Tienen niños chicos? ¿No? Generalmente las mujeres, a pesar de trabajar, yo me acuerdo que yo trabajaba, pero igual estaba pendiente, tal hora es el remedio, de llamar a la persona que se lo podía dar, etcétera. O sea, tú no logras desentenderte del tema, ¿no? En cambio, eh, yo generalmente observo que en el trabajo, etcétera, los hombres es mucho más fácil, ¿no? Simplemente dicen, bueno, me atrasé, me quedo terminando esto, haciendo esto otro, pero las mujeres no, ¿no? Tendemos a tener que ir corriendo a buscar a los niños, a hacer otras cosas, etcétera, ¿no? Y como dice Patricia, no solamente pasa con los hijos, sino que también con otros roles de la familia, ¿no?
O sea, ¿quién piensa en qué compras hay que hacer, por ejemplo? Generalmente son las mujeres. En si falta fruta, si falta esto, si falta las cosas que hay que comprar para el colegio de los niños, si hicieron o no hicieron las tareas. O sea, son tantas las cosas que finalmente la carga de las mujeres es una carga eh, doble o triple, ¿verdad? Cuidar exactamente a la madre, al padre, ¿no? O si hay algún discapacitado en la familia, si hay que llevar al médico a, qué sé yo, a las personas mayores o a las personas que tienen enfermedades crónicas, etcétera, generalmente se hacen cargo las mujeres. Ese es uno de los grandes temas actuales y uno de los grandes temas que en Chile no está suficientemente trabajado ni encarado, ¿no? El tema del cuidado para las mujeres, ¿no? El otro trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, que tiene que ver con el cuidado familiar, que tiene que ver sobre todo con el cuidado familiar de salud, ¿no? Eh, que es en otros países se han logrado, en México, por ejemplo, existe la consideración en términos de cuentas, ¿no? Se ha dado una valorización a este trabajo no remunerado hecho por las mujeres. Entonces se sabe cuánto aportan las mujeres en términos del PIB, ¿no? A pesar de que este trabajo no sea remunerado, pero se sabe que está a cargo, que es costo, que es contribución de las mujeres a la familia, ¿no? Porque se le pone una cifra a esto, eh, a lo que significa el trabajo del cuidado. En Chile eso no se contabiliza, por ejemplo, ¿no? O sea, el sistema, las políticas públicas no piensan en lo que significa el trabajo del cuidado de las mujeres, ¿no? Los sistemas de salud en Chile, incluso en las últimas reformas de salud, para poder abaratar sus propios costos de salud, el costo del sistema público de salud, eh, ha inventado ciertas formas, como por ejemplo las internaciones en domicilio, la hospitalización en domicilio, ¿no? Donde te envían cada 2 días una enfermera que haga control del enfermo, etcétera, al domicilio, pero es una visita nomás. Pero todo el día, el resto del día, alguien tiene que cuidar a ese enfermo, que está hospitalizado en la casa, por así decirlo, ¿no? Que tiene atención hospitalaria en la casa y que generalmente esa atención la hacen las mujeres, ¿no? Y eso no se cuenta. Entonces, incluso el sistema de salud eh, se aprovecha, por así decir, del trabajo de las mujeres para abaratar sus costos, no solamente la familia, ¿no? Sino que los sistemas públicos, las políticas públicas, se organizan de tal manera que eh, abaratan sus costos aprovechando el trabajo de las mujeres, ¿no? Y nosotros no lo pensamos, o sea, la sociedad no lo piensa, las políticas públicas no lo piensan, ¿no? Eh, eh, bueno, por eso es que avanzamos tan mal, Susi, ¿no? Que avanzamos con tanta inequidad para las mujeres, que avanzamos con tantas diferencias, que tenemos tantas diferencias sociales, ¿no? Y que avanzamos a paso muy lento, exactamente, ¿no? Hay otros países que han modernizado mucho más sus sistemas públicos, ¿no? Con respecto a políticas hacia las mujeres, ¿no? Bueno, en Chile recién ahora estamos hablando del aborto, por ejemplo, ¿no? Eh, Depende de nosotros criar hombres no machistas hasta por ahí nomás, porque ideológicamente tenemos tan internalizadas las miradas eh, sociales sobre las relaciones de género
que es muy difícil también decir, bueno, que las mujeres no crían hombres machistas, ¿no? Si nosotras mismas somos de alguna manera machistas, ¿no? Nosotras mismas funcionamos y además todas las condiciones hacen que tengamos que funcionar así. Por ejemplo, esto que yo les explico del sistema de salud, ¿no? Es decir, es parte prácticamente de lo que te impone la sociedad, ¿no? O sea, si tú no llevas a los niños, los sistemas de salud, por ejemplo, uno de los grandes logros del sistema de salud en Chile con respecto a los niños es lo que se hace en el programa Chile Crece Contigo, ¿no? Que tiene que ver con la atención temprana de los niños desde las primeras etapas hasta, bueno, fundamentalmente todo el tiempo de desarrollo, y al interior del cual se provee de leche, por ejemplo, de ciertas condiciones, etc. Bueno, todo esto implica un tremendo costo para las mujeres, ¿no? Y muchas de las atenciones que hace el sistema de salud para las mujeres, como por ejemplo la depresión postparto, la hacen dentro del sistema del programa Chile Crece Contigo, que es en realidad direccionado a los niños, no a las mujeres, ¿no? Entonces, es totalmente arbitrario, ¿no? Que los tratamientos de depresión postparto lo hagan al interior del sistema Chile Crece Contigo, ¿no? Porque ponen a las mujeres que están deprimidas, que están diagnosticadas por depresión postparto, a tener que funcionar en términos de los cuidados de los niños igual, ¿no? Y para poder ser atendida tienes que pasar por una lógica que es referida a los niños, ¿no? A la mejor crianza de los niños, ¿no? Todo lo que nos dice el sistema de salud a las mujeres con respecto a la crianza de los niños tiene que ver con una mirada que es tremendamente inequitativa para las mujeres, ¿verdad? Exactamente. Te entregan bonos si llevas al día el control del niño sano, ¿no? Y toda la política está dirigida hacia las mujeres, ¿no? Y es totalmente injusto, o sea, tú tienes todo el sistema contribuyendo a que permanezca la inequidad de género, ¿no? Que es uno de los temas sobre los que yo estoy investigando, por ejemplo, ¿no? Estas relaciones del cuidado de las mujeres con los sistemas de salud. Bueno, son más de las 10. Seguiremos el sábado. ¿Les parece? Yo no sé si cuando hagan la grabación van a ver el resto del Power o no, pero quédense, si es que lo revisan, revisen hasta acá nomás, para que después el sábado lo retomemos y sigamos hablando del resto de las transparencias. Las otras veces yo las había separado, pero ahora eh, hice todo en este Power y lo voy a retomar el sábado. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien. ¿Algún comentario sobre la clase? ¿La entendieron bien? Todo claro. Bien. Qué bueno. Bueno, muy bien. Qué bueno que sigue siendo claro, porque es fundamental ir articulando bien los conceptos. Bien, entonces muy buenas noches y hasta el sábado, ¿no? Buenas noches.
A las 9, acuérdense, el sábado. Buenas noches.